Deja de empujar la vida como si fuera una puerta cerrada que necesita violencia para abrirse, porque cuanto más tensión acumulas en tu mente y en tu cuerpo, más te alejas de aquello que dices querer. Y aunque te han condicionado a creer que el éxito exige desgaste constante, ansiedad crónica y una lucha interminable contra todo y contra todos, la realidad es mucho más incómoda de aceptar. No estás fallando por falta de esfuerzo, estás fallando por exceso de desesperación, porque ese impulso interno que te hace correr sin pausa no es ambición, es ruido, y ese ruido es exactamente lo que te impide percibir las oportunidades cuando aparecen frente a ti, disfrazadas de calma, de silencio y de momentos que la mayoría ignora por estar demasiado ocupada sobreviviendo en su propio caos mental. Así que si sientes que llevas tiempo dando todo y aún así no avanzas, quédate hasta el final de este viaje, porque lo que vas a descubrir no es una técnica más, sino un cambio radical de enfoque que puede redefinir por completo la forma en la que construyes tu realidad. Mira a tu alrededor con honestidad brutal y te darás cuenta de que vivimos en una época donde todos corren pero pocos saben hacia dónde, donde la hiperactividad se confunde con progreso y donde la ansiedad se disfraza de compromiso, creando una generación agotada que intenta controlar variables externas que jamás han estado bajo su dominio, repitiendo un patrón que ya había sido identificado hace miles de años por aquellos que entendieron la mente humana con una profundidad que hoy apenas empezamos a redescubrir, porque la verdad es simple pero difícil de aceptar. No puedes gobernar el mundo exterior si primero no has aprendido a gobernar tu estado interno, y mientras tu mente sea un campo de batalla lleno de pensamientos contradictorios, miedo y urgencia, tu vida inevitablemente reflejará ese mismo desorden en cada resultado que obtengas. Imagina ahora una historia que no aparece en los libros convencionales, pero que encapsula esta verdad con una claridad que tu intuición reconocerá sin resistencia. Una mujer en un entorno hostil donde la mayoría luchaba contra la escasez, con frustración y agotamiento constante, cavando más profundo, empujando más fuerte, insistiendo más duro sin resultados, mientras ella decidía hacer algo que parecía absurdo para los demás: detenerse, observar y construir primero dentro de su mente aquello que deseaba ver fuera. No como una fantasía vacía, sino como una visión sostenida con calma, precisión y convicción, entendiendo que el mundo no responde a la fuerza bruta, sino a la coherencia interna. Y mientras los demás se desgastaban reaccionando al entorno, ella se alineaba con una realidad distinta que aún no era visible, pero ya era firme dentro de su percepción, hasta que inevitablemente las condiciones externas comenzaron a reflejar ese orden interno, no como un milagro inexplicable, sino como la consecuencia natural de una mente que dejó de pelear y empezó a dirigir. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo, porque necesitas comprender que tu mente no puede seguir siendo un espacio caótico donde cualquier pensamiento entra sin filtro, donde las preocupaciones se repiten como ruido de fondo constante y donde la duda se instala como si tuviera autoridad sobre tus decisiones, ya que si no eres capaz de crear silencio interno, jamás tendrás claridad. Y sin claridad no hay dirección, y sin dirección todo esfuerzo se convierte en desgaste inútil. Por eso el primer cambio no es hacer más, sino hacer menos pero con más intención. Aprender a vaciar el exceso mental, a reducir la fricción interna y a permitir que tu atención se convierta en un recurso enfocado, en lugar de disperso, porque aquello en lo que te concentras con estabilidad termina moldeando tu percepción, y tu percepción termina definiendo tu realidad. Al mismo tiempo, necesitas abandonar la obsesión por controlar lo incontrolable, porque cada vez que intentas manipular la opinión de otros, anticipar todos los escenarios o garantizar resultados perfectos, estás drenando una energía que debería estar destinada a construir, no a resistir. Y aquí es donde entra uno de los principios más poderosos que puedes integrar: distinguir con precisión quirúrgica qué depende de ti y qué no. Porque en el momento en que dejas de gastar fuerza luchando contra lo inevitable, esa misma energía se convierte en capacidad de acción efectiva, en aquello que sí puedes influir.
y esa transición cambia completamente la dinámica de tu vida, pasando de reacción constante a dirección consciente. Además, debes entender que tu enfoque habitual en lo que te falta está programando tu mente para operar desde la carencia, y una mente que se percibe en déficit constante filtra la realidad de tal manera que solo encuentra más razones para confirmar esa narrativa, por lo que cambiar tu punto de atención hacia lo que ya existe, hacia lo que ya has construido y hacia lo que ya funciona no es un acto de conformismo, sino un reajuste estratégico de tu percepción. Porque cuando tu mente interpreta que hay estabilidad y suficiencia, deja de operar en modo de supervivencia y comienza a detectar oportunidades que antes eran invisibles para ti, ampliando así tu capacidad de acción sin necesidad de aumentar tu esfuerzo. Pero nada de esto funciona si no recuperas el control sobre tu atención, porque en un entorno diseñado para fragmentarla constantemente, mantenerte enfocado se convierte en una ventaja competitiva real. Y si no puedes sostener un pensamiento con claridad durante unos minutos, es ilusorio pensar que podrás construir una visión a largo plazo, por lo que entrenar tu presencia, tu capacidad de estar aquí sin dispersión, sin estímulos innecesarios y sin interrupciones constantes, no es una práctica opcional, sino una base imprescindible para cualquier resultado significativo que quieras lograr. Y cuando llegas al final del día, ese momento donde tu mente baja la guardia antes de dormir, se convierte en uno de los espacios más influyentes en la programación de tu realidad. Porque lo último que sostienes en tu conciencia antes de entrar en el sueño profundo actúa como una instrucción directa a tu subconsciente. Así que si llenas ese espacio con preocupaciones, estás reforzando patrones de fracaso. Pero si lo utilizas para consolidar una visión clara, para sentir como real aquello que estás construyendo, estás utilizando un mecanismo natural que trabaja a tu favor mientras descansas, convirtiendo el sueño en una herramienta estratégica en lugar de un simple descanso biológico. De igual manera, la forma en la que comienzas tu día establece el tono de todo lo que sigue, y si lo primero que haces es reaccionar al mundo exterior, revisar estímulos, absorber ruido y permitir que factores externos dicten tu estado, entonces ya has perdido el control antes de empezar, por lo que crear un espacio inicial de intención, aunque sea breve, donde defines tu dirección, ordenas tus prioridades y te conectas con una visión clara, transforma completamente la calidad de tus decisiones posteriores. Sin embargo, hay un punto crítico que la mayoría ignora, y es que visualizar sin soltar genera el efecto contrario al que buscas, porque si te aferras con ansiedad al resultado, estás reforzando la idea de que aún no lo tienes, mientras que cuando eres capaz de sostener la visión y luego liberarla con confianza, entras en un estado donde tus acciones fluyen sin resistencia, alineadas con un proceso que ya no necesita ser forzado constantemente, sino ejecutado con consistencia y paciencia. En medio de todo esto, tu respiración se convierte en una herramienta inmediata de regulación que pocos utilizan conscientemente, porque a través de ella puedes cambiar tu estado fisiológico en cuestión de segundos, pasando de un modo reactivo a uno enfocado. Y esa transición es muchas veces la diferencia entre tomar decisiones impulsivas o actuar con claridad estratégica, lo que en el largo plazo define resultados completamente distintos. Y finalmente llegas al elemento que casi todos evitan, pero que contiene un poder inmenso: el silencio. Ese espacio donde no hay distracciones, donde no hay validación externa, y donde te enfrentas directamente con tu propia mente sin filtros, porque es ahí donde surgen las ideas más claras, las decisiones más firmes y las intuiciones más precisas, pero solo si tienes la disciplina de permanecer en él, sin necesidad de llenarlo inmediatamente con estímulos que anestesian tu capacidad de pensar con profundidad. Si todo esto resuena contigo y sientes que ha llegado el momento de dejar de vivir en reacción constante para empezar a construir con dirección y calma, entonces no te quedes como un espectador pasivo, porque este tipo de conocimiento solo tiene valor cuando se convierte en acción sostenida. Así que escribe en los comentarios: domino mi mente, domino mi vida, para sellar tu compromiso contigo mismo.
Suscríbete y acompáñame en este proceso donde vamos a desmantelar cada creencia limitante que te mantiene atrapado en el esfuerzo inútil. Y prepárate porque este video no es para entretenerte durante unos minutos, es para reconfigurar la forma en la que piensas durante los próximos 60 minutos y, si lo aplicas correctamente, durante el resto de tu vida. Y si crees que ya has entendido lo esencial, es precisamente ahí donde comienza la parte más incómoda, pero también más transformadora de todo este proceso. Porque no basta con comprender intelectualmente estas ideas si en la práctica sigues reaccionando igual que antes. Si sigues permitiendo que cualquier estímulo externo determine tu estado interno. Y si continúas cayendo en el mismo patrón de urgencia disfrazada de productividad, ya que la verdadera maestría no se demuestra en momentos de claridad momentánea, sino en la repetición disciplinada de comportamientos alineados incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te observa, y especialmente cuando tu mente intenta sabotearte con excusas sofisticadas que parecen lógicas, pero que en realidad son mecanismos de evasión. Porque aquí hay algo que pocos se atreven a aceptar con total honestidad. Tu mente ha sido entrenada durante años para buscar gratificación inmediata, para evitar el silencio, para distraerse constantemente y para asociar el descanso con culpa. Lo que significa que en el momento en que decides operar desde la calma y la claridad, sentirás una resistencia interna que no es señal de que estás haciendo algo mal, sino evidencia de que estás rompiendo un patrón profundamente arraigado. Y ese momento es decisivo, porque puedes volver a lo conocido, a lo caótico, a lo que te mantiene ocupado pero estancado, o puedes sostener la incomodidad suficiente tiempo como para que tu sistema interno se reconfigure y empiece a operar bajo un nuevo estándar. Y es en ese punto donde la mayoría abandona, no porque no tenga capacidad, sino porque no tiene paciencia estratégica, porque espera resultados inmediatos de un cambio que requiere consistencia silenciosa. Y cuando no ve recompensas rápidas, interpreta erróneamente que el enfoque no funciona, regresando así a la vieja dinámica de esfuerzo desordenado que sí produce una sensación inmediata de acción, aunque a largo plazo no produzca resultados reales, creando un ciclo del que solo salen aquellos que entienden que la calma no es pasividad, sino precisión sostenida en el tiempo. Necesitas empezar a observar tus pensamientos como si fueras un estratega analizando un campo de batalla, sin identificarte automáticamente con cada idea que aparece, sin reaccionar impulsivamente a cada emoción que surge, sino desarrollando la capacidad de elegir conscientemente qué pensamientos alimentas y cuáles descartas, porque cada pensamiento que decides sostener es una instrucción que le das a tu mente sobre cómo interpretar la realidad. Y esa interpretación es la base sobre la cual tomas decisiones, y esas decisiones son las que terminan definiendo tu vida. Esto implica algo que puede parecer simple pero que es profundamente desafiante. Dejar de dramatizar lo que ocurre, dejar de amplificar cada problema con narrativas innecesarias y empezar a reducir la distancia entre lo que sucede y la interpretación que haces de ello, porque en esa distancia es donde se pierde la energía, donde se distorsiona la percepción y donde se generan la mayoría de los conflictos internos que luego intentas resolver con más acción externa, cuando en realidad el origen del problema nunca estuvo fuera. Y cuando empiezas a operar desde este nivel de claridad, ocurre algo que desde fuera puede parecer extraño, pero que internamente tiene total coherencia. Haces menos, pero logras más. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu forma de interactuar con él se ha vuelto más eficiente, más directa y menos contaminada por ruido mental innecesario, lo que te permite tomar decisiones con mayor precisión, ejecutar con menos resistencia y sostener procesos sin agotarte en el intento. Pero no confundas esto con un camino fácil, porque requiere un nivel de responsabilidad personal que elimina cualquier excusa, que te obliga a reconocer que muchas de las dificultades que enfrentas no provienen del entorno, sino de la forma en la que lo interpretas y reaccionas ante él. Y esa toma de responsabilidad puede ser incómoda al principio, pero es también el punto exacto donde recuperas el control real sobre tu vida,
dejando de ser una consecuencia de las circunstancias para convertirte en el arquitecto consciente de tus resultados. A medida que avanzas en este proceso, notarás que tu relación con el tiempo también cambia, porque dejas de vivir en una constante prisa por llegar a un resultado y empiezas a entender que cada acción ejecutada con presencia tiene un valor en sí misma, lo que reduce la ansiedad por el futuro y te permite enfocarte con mayor profundidad en el presente, que es el único espacio donde realmente puedes actuar, decidir y construir. Y es en esa combinación de claridad, presencia y disciplina donde se genera una especie de inercia positiva, donde cada pequeña acción alineada refuerza la siguiente, creando un efecto acumulativo que, con el tiempo, produce resultados que desde fuera parecen extraordinarios, pero que en realidad son la consecuencia lógica de una mente ordenada operando de manera consistente, sin picos de motivación extrema seguidos de caídas abruptas, sino con una estabilidad que se convierte en tu mayor ventaja. Si has llegado hasta este punto, ya no estás consumiendo contenido, estás tomando una decisión, aunque aún no lo hayas verbalizado, porque este tipo de información no pasa desapercibida para quien realmente está listo para cambiar. Así que ahora la pregunta no es si esto funciona o no. La pregunta es si estás dispuesto a aplicarlo incluso cuando pierda la novedad, incluso cuando se vuelva repetitivo y especialmente cuando no veas resultados inmediatos, porque es ahí donde se define todo. Por eso, si vas a seguir adelante, hazlo con intención clara, no como alguien que busca motivación momentánea, sino como alguien que está construyendo una identidad distinta, alguien que ya no reacciona con desesperación, que ya no persigue con ansiedad y que ya no mide su valor por resultados inmediatos, sino por la consistencia de su enfoque y la calidad de sus decisiones. Porque cuando alcanzas ese nivel, los resultados dejan de ser una preocupación constante y se convierten en una consecuencia inevitable. Y ahora sí, este es el momento donde decides si todo esto se queda como una idea interesante o se convierte en un punto de inflexión real. Así que si estás comprometido con dejar atrás el caos mental y empezar a operar desde la calma estratégica, escribe ahora mismo "Mi mente es mi ventaja" y utilízalo como ancla cada vez que sientas que vuelves a los viejos patrones. Suscríbete y permanece hasta el final de este recorrido completo de 60 minutos, porque lo que estás construyendo aquí no es solo conocimiento, es una estructura mental que, si la sostienes el tiempo suficiente, puede cambiar completamente la trayectoria de tu vida. Y cuando empiezas a sostener este nivel de conciencia de forma prolongada, te das cuenta de algo que transforma completamente tu manera de vivir y de actuar. La mayoría de las personas no fracasan por incapacidad, fracasan porque nunca logran mantenerse el tiempo suficiente en un estado mental coherente como para que sus acciones produzcan un efecto acumulativo real, ya que viven atrapadas en ciclos de entusiasmo breves seguidos de abandono silencioso, de decisiones impulsivas que no se sostienen y de intentos constantes que jamás alcanzan profundidad, lo que genera la ilusión de esfuerzo sin la realidad del progreso. Porque el verdadero problema no es que lo intentes demasiado, sino que lo intentas desde un estado interno fragmentado, desde una mente saturada que cambia de dirección cada vez que aparece una nueva distracción, una nueva duda o una nueva incomodidad. Y así es imposible construir algo sólido, porque toda construcción requiere estabilidad, requiere repetición y requiere una base que no esté temblando constantemente. Y esa base no está en el mundo exterior, está en tu capacidad de mantener una línea mental firme, incluso cuando las circunstancias no acompañan. En este punto necesitas comprender que la paciencia no es simplemente esperar sin hacer nada, sino sostener una dirección sin contaminarla con ansiedad, sin sabotearla con pensamientos contradictorios y sin abandonarla cuando deja de ser emocionante. Porque es precisamente cuando desaparece la emoción inicial cuando comienza el trabajo real, ese trabajo silencioso que no se ve, que no se aplaude y que no genera validación inmediata, pero que es el único que construye resultados duraderos. Y aquí es donde se separan dos tipos de personas de manera definitiva:
aquellos que necesitan sentirse motivados para actuar y aquellos que han aprendido a actuar independientemente de cómo se sienten, porque han entendido que las emociones son variables, pero la disciplina es una decisión, y cuando te mueves desde esa decisión constante, tu vida deja de depender de estados temporales y empieza a responder a estructuras internas sólidas que no se derrumban con facilidad. A medida que integras esto, empiezas a notar que muchas de las urgencias que antes parecían innegociables pierden fuerza, que muchas de las preocupaciones que ocupaban tu mente dejan de tener peso y que muchas de las distracciones que antes te atrapaban ya no logran capturar tu atención con la misma intensidad, no porque hayan desaparecido, sino porque tu relación con ellas ha cambiado. Porque ya no reaccionas automáticamente, sino que eliges conscientemente si merecen o no tu energía. Este cambio es sutil pero extremadamente poderoso, porque en lugar de dispersarte en múltiples direcciones, comienzas a concentrar tu esfuerzo en lo que realmente importa, eliminando el ruido innecesario y reduciendo la fricción interna que antes consumía gran parte de tu capacidad mental, lo que te permite avanzar con una claridad que antes parecía inalcanzable, no por falta de inteligencia, sino por exceso de interferencia. Y en medio de este proceso ocurre algo que redefina completamente tu percepción del éxito. Dejas de verlo como un evento futuro al que debes llegar a toda costa y empiezas a experimentarlo como un estado presente que se construye a través de decisiones coherentes, repetidas en el tiempo, lo que elimina gran parte de la ansiedad asociada al resultado y te permite enfocarte con mayor precisión en el proceso, que es donde realmente se produce la transformación. Pero no te equivoques, porque este camino exige algo que muchos no están dispuestos a dar: consistencia sin espectáculo, compromiso sin aplausos y disciplina sin reconocimiento inmediato. Y eso es exactamente lo que lo hace tan valioso. Porque en un mundo donde la mayoría busca atajos, validación rápida y resultados instantáneos, quien es capaz de sostener el enfoque a largo plazo adquiere una ventaja que no puede ser replicada fácilmente. Y cuanto más avanzas en esta dirección, más evidente se vuelve que la calma no es ausencia de acción, sino ausencia de conflicto interno, lo que te permite actuar con una precisión que antes no tenías, tomar decisiones con mayor claridad y ejecutar sin la carga emocional que antes acompañaba cada paso, transformando así no solo lo que haces, sino la forma en la que lo haces. En ese momento, ya no necesitas forzar las cosas como antes, porque tu enfoque deja de ser reactivo y se vuelve estratégico. Tu energía deja de dispersarse y comienza a concentrarse, y tus acciones dejan de ser impulsivas para convertirse en movimientos calculados que responden a una visión clara. Y es ahí donde empiezas a notar que los resultados llegan con una naturalidad que antes parecía imposible. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma en la que interactúas con él. Y aunque este proceso puede parecer lento al principio, con el tiempo genera un efecto que pocos anticipan. Una aceleración progresiva, donde cada acción bien ejecutada facilita la siguiente, donde cada decisión coherente refuerza tu estructura interna y donde cada avance, por pequeño que sea, se convierte en un bloque más dentro de una construcción que eventualmente se vuelve imposible de ignorar. Así que si has llegado hasta aquí, ya no estás buscando respuestas externas, estás desarrollando una forma distinta de pensar. Y eso es lo que realmente marca la diferencia, porque cuando cambias tu forma de pensar de manera profunda y sostenida, cambias inevitablemente tu forma de actuar. Y cuando cambias tu forma de actuar, cambias tus resultados, no por azar, sino por consecuencia directa de una estructura interna más sólida, más clara y más resistente al caos. Ahora la decisión es completamente tuya, porque puedes cerrar este momento y volver a lo conocido, a la urgencia, al ruido y a la dispersión. O puedes utilizarlo como un